Buenas tardes a todas y a todos quienes nos están acompañando hoy día en una nueva sesión de este ciclo que hemos creado junto a Menos Uno Sala de Cine de Puerto Varas, un ciclo de conversatorios alrededor del cine en este particular año 2020. Hoy día tenemos, por supuesto, a Julián Fernández, quien es el fundador de Menos Uno Cine de Puerto Varas, con quien estamos en conjunto haciendo este ciclo. Y tenemos de invitado a Leonardo Torres, quien es administrador, productor y programador de Sala Insomnia del Teatro Condel de Valparaíso. Julián, te dejo a ti toda la cancha libre. Buenísimo, muchas gracias, Camila. Bueno, el día de hoy, así como un poco venía de la mano de la sesión de ayer, esto es como una relación de Menos Uno Cine, con la red de salas, con Insomnia, quienes somos la red de salas también, y con la Universidad de Finisterra para armar un poco estos diálogos cinematográficos en tiempos de pandemia. El día de hoy nos vamos con los públicos, las audiencias, que creo que son los que hacen el cine, son los que hacemos el cine, porque también somos audiencia. Y qué mejor que partir con Leo Torres, que de los más pulentos en el tema aquí en la región chilena. Pensé que iba a decir, pensé que iba a decir viejos, pero ya, bacán, que dijiste pulento. Oye, gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí para hablar de algo que es entretenido de conversar, porque finalmente hablar de público es hablar de sociabilidad, por la dimensión social del cine, que hay una cuestión que a mí siempre la repito, que hay una cuestión casi poética de estar en una sala oscura, rodeado de gente extraña, usualmente, viendo una película, compartiendo una experiencia audiovisual que tiene que ver con conectarse con el que está al lado. Y eso es una cuestión que nosotros como sala y después tanto como red de sala, es algo que nos mueve mucho, a mí me mueve mucho. Pasa una cuestión entretenida. Me gusta mucho como hace Amélie, no sé si vieron a Amélie, cuando está la película y ella se da vuelta a mirar hacia atrás y ver la cara de las personas, reflejar el reflejo de la luz del proyector en su rostro y ver esas caras como de tristeza a veces o de alegría. Esa es una cuestión que uno como exhibidor, se hace. Eso no es parte de la ficción de la película. Eso uno lo hace. Eh, Usualmente yo entro a la sala y me pongo a mirar cómo reacciona la gente en determinada película cuando sé que va a pasar algo. Eh, y es entretenido ver esa reacción cuando sé que va a pasar algo que o pegan un salto porque hay una escena de acción o de miedo, o bien hay algo que te estruja la guata y te hace llorar. Los comportamientos de los públicos en una sala de cine son fantásticos, y eso también, de ahí a lo mejor lo podemos conectar con lo que pasa en la casa y con todo el tema de los públicos pandémicos, que nos tiene un poco atomizados, y nos tiene un poco disfrutando y no, y lo vamos a discutir de ahí, la experiencia audiovisual a través de plataformas, de streaming, de Netflix, etc. Creo que les voy a contar un poquito lo que pasa en mi sala, así como para que podamos partir con la conversa, sobre cuáles son los públicos que asisten a Insomnia Teatro Cóndor. Les cuento que Insomnia es una sala que queda en Valparaíso, es una sala que está aquí atrás, si me pueden ver. No estoy en la sala, por supuesto, una foto, pero nos trasladamos ahí mágicamente. Es una sala de 102 años de antigüedad que está en un teatro antiguo, un teatro que partió como un teatro de ópera y que durante el tiempo instalaron proyectoras. Luego, en los años 60 más o menos, tenían rotativos de películas italianas, etc. Cabe destacar que tiene una historia entretenida el Condel porque Valeria Sarmiento, que es la viuda de Raúl Ruiz, director nacional, se arrancaba el Cóndor a ver películas y vio muchas de las películas que la llevaron a hacer cine. Entonces hay una cuestión súper estrecha con la cinematografía nacional. Y bueno, la sala en los años 80, con el auge de la televisión y del VHS,
cae desde estas programaciones que tenía a exhibir cine un poco más de corte erótico, de estos continuados que se llaman, hasta caer en los años 90, finales de los 80 y principios de los 90, caer derechamente en el porno. O sea, una cuestión abrumadora, si uno lo puede pensar, una sala con este estilo que exhiba porno, o sea, era loquísimo. Y bueno, el corto del 2011, el 2010 y después el 2011, empezamos un poco el rescate de la sala, nos juntamos con otras organizaciones, hubo un trabajo ahí también de la municipalidad, y finalmente el 2015 tomamos la sala y la estamos manejando. Y con ello, bueno, la hemos rescatado y todo. Y volviendo al tema de los públicos, nosotros trabajamos con varias franjas que definen un poco el público que va a la sala. Trabajamos, por supuesto, con una franja que es una de nuestras principales, que es cine chileno, que es algo que siempre lo hemos mantenido porque uno de nuestros sellos es darle cabida a películas que no llegan a la sala comercial. El manejo que tiene la sala comercial, llamemos las majors, como se pueden decir, que pueden ser desde Cinemark, Hoyts y las grandes cadenas, siempre han tenido como, si bien hay un fomento a dar cine chileno, uno puede darse cuenta en su programación de que, por supuesto, llega lo más taquillero y muchas de las películas, más de 40 o 50 creo películas que se pueden estrenar al año hoy en día, no alcanzan a llegar a la sala comercial por una cuestión netamente de plata, o netamente de que no es el tipo de película que se puede ver en una sala de cine, como esta. Entonces nosotros agarramos todo este tipo de películas, y una de nuestras franjas, por supuesto, es el cine chileno. Trabajamos también con cine latinoamericano, a través de una de nuestras franjas, cine del mundo, también películas que, por supuesto, no llegan a las salas comerciales, películas que ganan festivales, y hemos abierto un poco también el estilo de la sala a dar películas de animación, tanto animación japonesa como películas de animación de Europa, de Estados Unidos, pero, por supuesto, alejándose un poquito de lo que ofrece una sala comercial. Por ejemplo, tratamos de no exhibir Disney o no exhibir Pixar porque creemos que también ya existe un espacio para ello, entonces tratamos de llevarnos todo este tipo de otras películas. Y con ello, el público que va es súper diferenciado. Hay una cuestión súper entretenida que ha pasado durante el tiempo en que llevo manejando la sala, que en un principio, otra de las franjas que teníamos era cine clásico, a las 4 o 5 de la tarde. Y por supuesto, al exhibir una película denominada quizás malamente cine clásico, que es el cine más antiguo, teníamos un público que participaba y que, por supuesto, era de una edad mayor. Abuelitos, personas mayores, por supuesto, participaban más jóvenes, pero es un público denominado un poco más de corte adulto mayor. Y en las películas que eran más taquilleras o de cine chileno teníamos una participación de público, por supuesto, un poco más joven, universitario, adultos jóvenes, escolar, etc. Y en un momento pasó algo re interesante que a lo mejor nos puede dar un poco de luces de cómo los públicos van respondiendo a estímulos. Y ahí uno puede entender que el público está ávido de conocimiento de películas, es cosa de abrirse. Empezaron a mezclarse los públicos. A las 5 de la tarde, el público que era netamente adulto, mayor, empezó a ir a las películas de las 7 o de las 9 de la noche, buscando otro tipo de películas que no eran las clásicas. Y asimismo, los estudiantes o adultos mayores empezaron a ver mucho más los clásicos. Entonces se formó una mezcla de públicos que es re entretenido como de examinar, entendiendo de que la sala es, como decía en un principio, un lugar donde se genera esta dimensión colectiva de la participación. Entonces, ahí uno podría decir que primero el público puede ser educado, y eso conlleva también una responsabilidad. Dentro de lo que nosotros también hacemos como sala es hacer formación de espectadores en el cine, que significa no pasar clases teóricas de cine, sino simplemente aprender y enseñar cómo enfrentarse a una película. Hay un gran porcentaje de personas que no ven cierto tipo de películas, que podríamos denominar mal llamado cinearte, y digo mal llamado porque para mí todo el cine es arte, de cierta forma,
que no van a ver esas películas porque primero se enfrentan a una cuestión visual, que a lo mejor o no pueden entender el afiche o no pueden entender algo tan simple como que, una película en otro idioma no es para mí. Entonces, ahí hay un tema importante que tiene que ver con la formación. Y eso es parte también de lo que hacemos como sala. Formación en el cine de todo tipo de personas con una clase de 2 horas, una clase semi-académica, pero también muy abierta a todo tipo de público, y donde en esta clase uno puede ver extractos de películas, discutirlos y entender de dónde vienen. Es decir, podemos estar discutiendo, por ejemplo, el segmento de una película de Tarantino y poderla enlazar con el cine de Blaxploitation de los 70, o de cómo una cierta influencia de un cine italiano de acción muy malo, pero que influenció a Tarantino, es hoy en día una influencia a otros directores. Entonces, todo ese tipo de cuestiones nos llevan a lo mismo. El espectador es una persona que, si uno puede abrirse y educarlo, podemos tener mayor experiencia y podemos un poco entender que el espectador no son personas, no es un grupo de personas, ¿cómo decirlo?, con bajo conocimiento. Al contrario, son personas altamente educadas. Hay personas que tienen una cierta predilección por cierto cine, pero al momento de ofrecer otro tipo de películas, pueden abrirse y podemos conversarlo. Oye, y notable, Leo, esa creo que es de las mejores partidas que pueden haber en una conversación. Ok, ahí. Oh. A mí me gusta mucho un poco el proceso que han hecho ustedes como Insomnio, y eso también se ha transmitido a la red de sala, porque la red de sala, un poco conversábamos en la sesión pasada, somos un grupo de salas que, si bien somos muy distintas, tenemos sentidos comunes muy parecidos. Entonces, los públicos siempre han sido un gusto de todos, como encontrarle el hilar fino. ¿Tú cómo veí al público chileno, entendiéndolo como ok, este público que sí es asiduo y sí tiene conocimiento y sí se involucra, a también como un público que se enfrenta al cine por el entretenimiento, por el mainstream que estábamos hablando? Mira, yo creo que ha habido así como, si uno pudiera mirar desde los años 90 hasta ahora cómo ha evolucionado el cine chileno en cuanto a temática, podemos decir que en los años 90 a lo mejor se estrenan, ¿qué?, 20, 25 películas al año. Hoy en día se están estrenando casi 50 películas al año. Y hoy en día tenemos una cantidad de temáticas, de formatos, de ideas audiovisuales. Creo que el público chileno también ha evolucionado poco, pero ha evolucionado. Es decir, es un público que es un poco más inteligente, y que no se note como algo despectivo lo que estoy diciendo. Es más inteligente el momento de elegir. Podemos notar, por supuesto, de que todavía hay una gran brecha cuando uno dice, oye, hay una película chilena. Yo tengo un muy mal hábito, que trato de no hacerlo, pero cada vez que hay una noticia sobre cine chileno, leo los comentarios de donde sea, Emol, qué sé yo. Y la cantidad de cosas que se dicen acerca del cine chileno es fuerte. Se habla acerca del cine chileno que es solamente político, se habla del cine chileno solamente que se habla de garabatos, o que hay desnudos, o que son películas repetitivas, etc. Y eso quizás es un poco el símil de los 90 hasta ahora. Pero también hay este otro público que por algo también hemos tenido éxitos con películas, si bien a lo mejor no son un éxitos, digámoslo así, en cuanto a cantidad de públicos excesivos, pero por ejemplo películas como Rey, que es de Nils Atala, gracias Julie, han tenido una cantidad de públicos porque son experiencias colectivas que son totalmente diferentes a lo que nunca se ha visto en cine chileno. Entonces creo que vamos avanzando. Hay
hay una evolución de buscar cosas nuevas, pero nos enfrentamos también un poco a lo que te decía antes, de que está el miedo o está un poco el no saber de que existen estos contenidos. Hoy en día hemos tenido la gracia de tener con las plataformas como Onda Media, que es una plataforma como un Netflix chileno, pero que ha acercado un poco y ha abierto para poder decir, oye, el cine chileno es solamente político. Bueno, Sí. quizá uno pudiera decir... Lo hablamos con la tele el otro día también, un poco lo mismo, que esto del online, que creo que podemos entrar también al tema online, pero antes de vernos firmes, sino que entender que en el online, para el cine chileno se ha vuelto una buena plataforma, y para el cine independiente, porque al final no tenéis que competir con las grandes, sino que podéis entrar a tu público específico, porque más encima los algoritmos de las páginas te llevan a los públicos que tú estés buscando. Eh, y ha pasado que, no sé, pasa mucho que si van a una multisala, porque claro, en lo que somos nosotros las salas más chicas, independientes, estamos siempre como con el que gusta del cine chileno. O sea, si ponéis la película va a ir a verla, ¿cachai? Pero en cambio cuando en las multisalas, que es como la baja por los horarios que le ponen y qué sé yo, la gente llegaba a la multisala con 6 salas, con 5 películas y una de cine chileno, y cuando venís de La Pega o como venís en cualquier otra, y decís ya entráis y no sé, te ponen una película más light, por así decirlo, más llevable, como rápida, la veis. Y eso mismo también puede ser en la película de cine chileno, que fuese una película como, no sé, estas como la de Kramer o La soltera no sé cuánto, cualquiera de estas películas como en este modelo de cine gringo, digamos. Claro. Uno va a preferir eso. Exacto. Ahí uno puede decir que, por ejemplo, el público chileno de antes y de ahora, por supuesto, busca entretenerse. Todos buscamos entretención, buscar una experiencia estética quizás, pero también a lo mejor la evolución que yo podría ver del público chileno ahora es que también buscamos otro tipo de experiencia. Buscamos construir, buscamos acercar diferencias, y eso, por ejemplo, podemos resumirlo en cómo ha subido la cantidad de públicos que buscan el documental. Y como experiencias como el programa Mirador, que es un programa que estrena cine chileno de Arica a Punta Arenas con diferentes contenidos, ha tenido una gran subida en cuanto a público. También nos habla de por qué el documental chileno está teniendo tantas experiencias positivas en el exterior. Porque creo que también el crecimiento del público chileno busca un poco también eso, otro tipo de experiencia, como encontrarse la diferencia, quizás, si lo pudiéramos decir de alguna forma. Y reencontrarse con un género también, porque al final el cine Exacto. documental es un género que está introducido en nuestra sangre. O sea, el documental yo creo que es la formación más directa de todos los realizadores en Chile. O sea, todos pasan por alguna u otra manera por ahí, o porque quieren retratar una realidad, o qué sé yo. Entonces, que el documental, como si tú se haya abierto un espacio, creo que Mirador tiene mucho que ver en eso, es que se ponga en una vitrina y en un nivel que a lo que es la producción nacional tiene un mismo peso, digamos. Entonces, porque, claro, tenéis documentalistas como Patricio Guzmán, que te está sacando La Cordillera de los Sueños, cerrando una trilogía que es alucinante. ¿Cómo podéis tener documentalistas también que están trabajando en naturaleza, que son de altísimo calibre, y con otro lenguaje, y con otra lógica, y con otro pensamiento? Y al final, por eso digo que esta suerte de espacio híbrido que se está generando puede ser una muy buena oportunidad para el cine independiente. Sí. O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho, que así como uno pudiera decir Chile país de poetas, yo estoy casi seguro que Chile es un país de documentalistas más que ficción. Creo que la forma de narrar y de contar historias en el documental, hay una marca, por algo hacemos clic en otros lugares, y eso es lo que está moviendo un poco al público chileno también a ver documental. Me gustó esa frase, Chile país de documentalistas, está bueno. ¿Y cómo podría ser el espectador en relación a esto? O sea, ¿cómo podríamos declarar a nuestro espectador? Si Chile sería un país de documentalistas, ¿cómo sería nuestro público? ¿Cómo podríamos llegar a entendernos mejor con el público? O sea, ¿cuál sería esta es como una estrategia como para adelante.
¿Qué podría ser este como devenir nuevo del público chileno? Mira, yo creo que es cosa de mostrar. En el mostrar, creo, y en el tener una diversidad de cosas, habla también un poco de lo diverso que somos hoy en día. Documentales desde la lucha del agua, por ejemplo, en la quinta región, los recursos naturales, cosas que creo que esas cosas nos están conectando más que otras cosas. Por eso hablaba de la importancia de encontrarse en la diferencia, porque hoy en día un documental que nos habla, por ejemplo, de cómo en Petorca, en Valparaíso, por ejemplo, hay temas de robo de agua y hay un tema político detrás, o del caso de Freiriña, que había todo un tema político con una empresa que a los habitantes los tenía. Salió un documental justamente de eso y aseguro que mucha gente está interesada en ver ese tipo de documentales porque, primero, el documental de cierta forma, uno podría decir que no miente. Eh, es parte de una realidad que te está mostrando y que está enseñando. Ahí un poco me gusta hablar del Punto de documental vista, claro. didáctico, claro, del punto de vista. Entonces, creo que en ese sentido, el espectador y cómo podemos agarrar a estos espectadores o a esta masa de personas que incluso no saben mucho o no conocen el cine o no conocen la sala alternativa y conocen solamente Netflix y las grandes multisalas. Creo que si uno pudiera decir, oye, ¿sabéis que hay un documental que habla de algo que nos afecta a todos? Creo que por ahí a lo mejor podemos generar un pequeño cambio y decir, oye, a lo mejor esa persona va a ir a ver el documental porque es algo que le afecta directamente. No le afecta perdón por los spoilers, pero no le afecta que haya muerto Iron Man, por ejemplo. Pero sí le afecta que se estén robando el agua con los paltos en la quinta región, por ejemplo, o que haya en tu región, por ejemplo, que haya una contaminación del lago y que todos estén haciendo los lesos, por ejemplo. Entonces, creo que por ahí nosotros podemos enganchar muy bien lo que tiene que ver con públicos diferenciados y públicos nuevos, que eso también es muy importante. Cómo desde nuestro rol como sala empezamos a buscar públicos nuevos, porque así como nosotros, los públicos van envejeciendo y muchos de los que antiguamente iban a la sala a lo mejor hoy en día no van por diferentes motivos. Entonces es momento de un poco oxigenar eso y empezar a motivar a las nuevas audiencias. ¿Y cuáles son las nuevas audiencias? Los niños, los preadolescentes que a lo mejor nunca, y esto es una realidad, es terrible, pero yo me he encontrado cuando hemos hecho funciones con escolares, niños que nunca habían entrado a una sala de cine. Entonces, por ahí creo que viene algo súper potente que nosotros estamos realizando como un trabajo de hormiga, pero se está realizando y estamos tratando un poco de cambiar el chip, porque ese niño o ese grupo de estudiantes que a lo mejor nunca estuvo en una sala de cine, pucha que va a disfrutar una película animada que a lo mejor nunca vio, que no es algo que pueda ver en el computador en su casa o no es algo que pueda ver en la televisión, sino que algo totalmente diferente. Y en el formato, y voy a retomar con las frases que a mí me gustan, de cine, porque querámoslo o no, y es una premisa que nosotros siempre tenemos, el cine se ve mejor en el cine. Y no estoy hablando de que sea mejor, sino que la experiencia audiovisual para mí es más completa. Es Hay como... una conversación de eso hoy día con un amigo que justamente decía como, claro, como en esta lógica del autocine, que es como una situación que estamos haciendo nosotros actualmente, que es proyectar una película. Claro, Y me comentaba, me decía, sí, pero es que también en Las Condes van a sacar un autocine y en el Casa Piedra también, pensando en Santiago, digamos. Y claro, yo le decía, sí, bacán, pero son pantallas LED. Es como ver tele, no está claro, proyectado, ¿cachai? No sé, y hoy día foto de Cine Roots en Pichilemu, que están con un autocine en la playa proyectado con una mesa al medio, ¿cachai? Eso es cine, eso es una experiencia colectiva proyectada, es luz proyectada. Entonces, es como lo que hablábamos con JP, que es de Cinecon, una de las salas también de la red de salas, que ellos van a abrir una autocine ahora. Entonces, al final,
también está esta lógica y es proyectado y tiene ese sentido que es el cine se vive. Nosotros tenemos, como también en el Leo Cine se ve mejor en el cine, nosotros tenemos el cine es presencial, el cine se vive. Es como... Claro. Y el eslogan sale por una necesidad propia de estar en la sala. Yo creo que un poco yendo a lo que es pandemia, y me acuerdo que nosotros con Leo lo venimos conversando hace tiempo, con toda esta cuestión de las multipantallas, antes de la pandemia, cómo se habían variado los cines. Como que en verdad nosotros estábamos más viejos y no estábamos como sabiendo encontrar otros públicos que tienen otra forma de entender la imagen, en el sentido de que están con una pantalla, pueden estar viendo un partido de fútbol en una tele, no sé, cualquier otra cosa en un computador y en el teléfono revisando Instagram. O sea, es gente multipantalla y eso es un gran tema porque eso son públicos igual, públicos nuevos, hay que entender cuáles son sus El intereses. espectador 2.0. Claro, entonces, y cómo también es un potencial público y cómo también hay que educar a ese público, porque al final igual es una deformación cuando uno no lo quiera, o sea, es como tratar de tener más imagen que contenido, y el cine es más contenido que más imagen, o sea, las películas Claro. tienen eso, que te va a inventar en un lugar y tenéis contenido. Entonces, eh, ¿cómo, Y, cómo, y entendiendo, disculpa, y entendiendo que el público también, hay una cosa que busca con ir a la sala, que es el escape. O sea, creo que todos, de alguna forma, cuando vamos a una sala de cine, no es para escapar, pero sí yendo casi a lo risible. Alguien se puede escapar del cine porque no quiere ver a la señora en su casa, por ejemplo, o no, sea, qué sé yo, ¿cachai? Pero el hecho, hay un escape con estar 2 horas metido en un cine viendo una película, cosa de que tú, sí, un lugar te hace viajar, porque efectivamente estás exacto, en una dimensión lógica de la película. Y exacto, cuando tú estás en una sala oscura, que eso también es algo sumamente importante, el cine se tiene que ver oscuro. Me acuerdo que Nacho Agüero, cuando vino a estrenar el otro día acá, a la sala, el otro día una película que es en claro oscuro, o sea, es negro con negro y blanco, así, pero alto contraste. Y me dijo, o sea, me exigió apagar todo tipo de luces que podían haber, onda, y me pidió, me acuerdo como, oye, porfa, que nadie entre a la sala una vez comenzada la película porque le pierde la magia. Y claro, una película que es oscura como esa, de claro oscuro, unas de luz que entra a telón y te cortó el momento. Entonces, eh, las películas tienen que tener eso. Nosotros también tenemos la filosofía de que no se debe de comer en una sala de cine. Igual que los chicos de zombies, como, te invitamos a que no tengas que tener algo en la boca mientras tienes una actividad. O sea, no sé, no anda todo el día comiendo. Hay un momento que voy a estar tranqui y disfrutar de una película en la película. O sea, entrar a ese momento. Yo creo que las salas de cine, yo me acuerdo, y creo que esto es una nostalgia que compartimos varios, es que me acuerdo cuando llegaron las multisalas. Me acuerdo ese momento. Fue súper triste. Creo que también es como de las cosas que yo aprecio de que hayamos vuelto a tener salas de cine. ¿Cachai? Es como rescatar ese cine de barrio, de encontrarse con gente, con algunos que ya conocí, otros que no. Muchos no se conocen, pero se encuentran en un lugar así. Y es porque, claro, las multisalas se llevaron el alimento, digamos, era como, vamos para allá y aprovecháis de comer, y cumplís como un set y te vais para tu casa. ¿Cachai? sí. Entonces, es importante en estos como en estos nuevos espacios cómo el espectador se siente parte de. O sea, y Sí, ahí quiero llegar un poco a la pregunta que estamos en cómo nos enfrentamos ahora en pandemia con esta situación de que hay que reconquistar a los públicos, hay que conocer también la plataforma, en la red de sala ya estamos con la página en línea que es notable, pero ¿cómo jugamos esa balanza? Yo siento que debe de ser híbrido, porque ya el online, Netflix ya lleva hace rato andando. claro. Mira, solamente para tomar lo último, yo creo que, y yéndolo a la multisala y la diferenciación con lo que intentamos hacer nosotros, es que hay una falta terrible de espacios creativos y espacios de entretención que no sean lucrativos. En ese sentido, una multisala, o sea,
tú entras y te meten 10 lucas en palomitas, ¿cachai? Y eso va, y eso es entretenido. Yo no digo que no, yo no disfruto eso. Si voy a ver una película de Avengers y estoy en ese rol, en ese momento. Pero, asimismo, el público, como decíamos, el público es inteligente y creo que la falta de espacios no lucrativos donde no se busca más allá de que tú vayas a entretenerte, pero también que salgas con algo, es decir, que tengas un extra que a lo mejor no lo vas a tener si vas a ver una película y comís toda la película, ¿cachai? Ahora, yendo a la pregunta, mira, yo en un principio, y tú lo sabéis, yo era un poco negado y un poco no queriendo asimilar que, claro, existen las plataformas, por supuesto, existe Internet y eso son competencias que uno puede tener como sala, porque es mucho más cómodo un día de lluvia y frío quedarse en la casa viendo una película que salir y caminar al cine a ver una película. Yo camino al cine y lo hago y aunque esté lloviendo, porque también hay una magia, ahí tiene que ver con el rito de salir y el rito de ir al cine. Y eso, ahí estamos en un tema que nos está teniendo atomizados, po. Pandemia, las plataformas donde a un clic, y mira, no sé si tengo aquí en carnet de identidad, mira, carnet al suelo, porque uno que se crió con el VHS, claro, uno tenía que buscar películas, encontrar películas, era una cuestión chuta terrible. Para ver una película, qué sé yo, de Tarantino, era complejo, o sea, había que ser realmente busquilla para acceder a ese material. Hoy en día tú tenés todo a un clic y eso se agradece, pero Tienes toda la información, pero no todo el contenido. exacto, hay que saber buscar. Sí, hay mucha gente que se queja, por ejemplo, que Netflix te entrega contenidos, pero en la medida en que tú sabes buscarlo. Creo que hoy en día, en contexto de pandemia, tenemos una gran cantidad de plataformas. Por supuesto, tenemos la de la red de salas, han salido muchas plataformas en las cuales ver, no solamente chilena, uno hoy en día si quiere, por ejemplo, ver cine argentino, puede ir a cine.ar y gratuitamente puede acceder a un catálogo de películas argentinas. O sea, hay mundos y mundos de cosas que ver, pero ¿qué pasa si uno no tiene el sentido como de búsqueda o de estudiar qué es lo que quiere ver primero? Uno se va a quedar con lo que te da el algoritmo. Y creo que ahí está la gran diferencia en el momento en el cual nosotros nos presentamos, primero como sala física, segundo como un portal de películas que ofrece un contenido diferenciado, a diferencia de otras plataformas que son mucho más amplias. E insisto, yo no demonizo ni Netflix, ni Disney Plus, ni nada. Existen, ¿por qué? Porque es entretención y todos buscamos eso, el satisfacer una necesidad de entretención o de conocimiento o de lo que sea. Pero el algoritmo para mí es un tema que hace la diferenciación completa con lo que somos nosotros. Nosotros otorgamos un catálogo de cosas porque hay un estudio detrás, porque hay una curatoría detrás, porque hay quizás una marca registrada, pudiéramos decirlo, tu sala, mi sala, red de salas, de decir, oye, mira, este contenido es interesante, veamos este contenido, discutamos este contenido. Entonces, creo que ahí viene un poco la diferencia. Y claro, si hablamos hoy en día de lo que está pasando lamentablemente con la exhibición a nivel mundial por el bicho COVID, es que primero nos enfrentamos a cierres de salas de grandes cadenas. Es lo primero, o sea, es una cuestión. Y ahí volvemos, vuelvo a lo que te había dicho, que por ser lucrativos, justamente están siendo afectados porque su fin es lucrativo más que la otra búsqueda. Y en ese sentido, nosotros de cara al espectador tenemos un poquito más de solidez y creo que podemos sortear un poco más la ola porque no buscamos eso. Buscamos sustentarnos, por supuesto, buscamos mantenernos en el tiempo, pero buscamos, creo yo, el crecimiento, llámese espiritual, cognitivo,
unir personas en un grupo, compartir la sala. Entonces ahí hay una diferenciación importante y yo creo que el público se da cuenta. Hubo dentro de la historia de nuestra sala, nosotros desde que tenemos los nuevos equipos de exhibición cinematográfica, tenemos estos arreglos que hemos hecho en la sala, sorteábamos alrededor de 3.000 espectadores mensuales. Y en febrero de este año, año 2020, hicimos 5.000 espectadores. Y nosotros quedamos chuta. ¿Qué pasó aquí? Es como hay que analizar esto. Y se dio, claro, se dieron varias situaciones. Una, por supuesto, que teníamos la tecnología para tener películas que no habíamos tenido antes. Estaba Parásitos, de Bong Joon-ho, una película que era muy interesante lo que producía porque era súper transversal a todo. Estaba en otro idioma, presentaba un lenguaje audiovisual entretenido, pero que no es como decir, no, es Lynch o Tarantino o qué sé yo, pero era transversal a todo y mucha gente iba a ver la película porque se sentía identificada. Entonces, ese tipo de curatorías y de forma de enfrentarse creo que no está haciendo bien, no solamente a nosotros, sino que al público, porque está más consciente de lo que quiere ver, es un poquito más busquilla al momento de decidir dónde hacer clic. Pero falta mucho porque también nos encontramos lo mismo. Si yo reviso ahora, en este mismo momento, lo que comenté hace un rato, comentarios de alguna película chilena que se esté estrenando, como, no sé, Tengo miedo torero, por decir, me voy a encontrar con ese mismo grupo de personas que a lo mejor no tiene esa llegada y va a decir que la película es política y que qué sé yo, todos los epítetos lamentables que uno se puede encontrar al hablar de cine chileno. Oye, yo siento que para la sala esto va a ser muy bueno. Porque lo conversamos y esto lo conversaba. Yo la semana pasada estuve en una residencia de guión desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en un computador así duro, pura info, bla, bla, bla. Ya fundido, así como llegando a fin de año con todo este tema que cansa un montón. Y las universidades generan clases, los colegios, los niños están con esta cuestión de estar conectados. Entonces yo siento que efectivamente ese público, y nosotros, pensando nosotros como público, necesitamos un lugar donde ver cine y salir de la rutina casa, computador, pega, computador o lo que sea, y entrar a realmente dialogar con otros y a pensar en películas. O sea, así como tú decís, mira, todos los estrenos se aplazaron y se acabó toda la cuestión, cuando volvamos a la sala, vamos a tener una cantidad de estrenos que no vamos a saber qué hacer. O sea, y eso a mí me parece que es como dice Jason aquí, que es gringo, a happy problem, ¿cachai? Es como bacán. Claro. Tengo que ver dónde meto todas estas películas porque más encima van a ser películas de altísimo nivel. Entonces, Sí. y que de hecho las distribuidoras, las grandes distribuidoras y de películas muy buenas, o sea, no que sean grandes distribuidoras que tienen como puro blockbuster, sino que están todos aplazando para poder volver a la sala. Entonces, todo indica que el cine tiene que seguir viéndose, tiene que seguir viviendo. Sí. Y romper mitos, ¿Mm? el mito del cine chileno que es malo, o sea, hay que arrasar con eso. El cine chileno no es malo, o sea, si uno pudiera decirle a esa persona que comenta, oye, realmente, ¿qué hay visto de? A mí me dan ganas de preguntar, ¿qué hay visto de cine chileno para poder lanzar que el cine chileno es malo? No, he visto, no sé la respuesta, me van a decir, qué sé yo, y hay películas que en realidad, o sea, hay una cantidad de cosas para elegir que Y de hecho el cine, catálogo inmenso. sí, pues el cine chileno como tal aún no llega a identificarse como cine chileno. O sea, todavía no estamos ahí. O sea, hay Sí, cosas de territorio que tienen que ver con este lugar, que podría ser lo más cercano a Chile, pero en verdad temáticas se repiten en Latinoamérica por todos lados. O sea, cambia el color de la bandera, el color de la ropa, qué sé yo, pero los temas son universales. Entonces, al final, exacto. hay un lenguaje que lo va marcando y lo va detallando. O sea, no sé, a mí lo que estamos como conversando, siento que el cine chileno sí está agarrando identidad en esta mezcla con el cine documental, en esta mezcla del material de archivo que viene del cine documental,
O sea, Niles hace un trabajo de material de archivo que es alucinante. Mismo lo que hablamos con la Karin la sesión pasada, con la Karin Puyol, que ella también agarra el material de archivo y lo trabaja cinematográficamente hablando exquisito. Y Claro. desde lo podría ubicar en una película de ficción. Entonces, o sea, sí hay algo ahí que puede estar definiendo al uso que se está haciendo de la materialidad de esto, que se está llevando a un lugar que podríamos llegar a hablar de cine chileno, yo creo que en un rato más todavía. O sea, es como, no sé, con Monos, una película espectacular. Yo es de las primeras películas, Monos y el abrazo de la serpiente, que siento un cine colombiano, después de haber visto de todo el cine colombiano. Como que son dos películas que yo, allá, mira, aquí hay algo, aquí hay una forma de narrar que está hablando el cine colombiano como por su territorio, por todo lo que estamos hablando. ¿Okay? Yo Claro. siento que Chile todavía no llega ahí. Y por eso que hay mucha gente que puede decir, mira, las películas son políticas, y qué sé yo, claro, porque es la tendencia a la memoria, que es la escuela del documentalista. A través de la memoria yo cuento la historia. Entonces, de ahí se va hilando y se van contando estas historias y estos cuentos. Entonces, no hay que tener prejuicios sobre el cine chileno, porque al Exacto, final es como prejuiciar algo que todavía no existe. exacto. Entonces, Y hay algo muy importante que tú dijiste, que al decir que hay una película que la sientes o colombiana o mexicana, aquí hay un punto que quizás pudiéramos detenernos, que el espectador chileno, hablando derechamente de público, le cuesta identificarse con, ya sí le cuesta identificarse con el cine chileno, más aún le cuesta identificarse con su herencia latinoamericana. Y eso es un trabajo súper fuerte, porque en realidad, primero, hay una carga de xenofobia, hay una carga de entender como que siempre, creo yo, y esto es a lo mejor un pensamiento personal, que el chileno siempre se ha sentido gringo o parte de algo que no es. Entonces le cuesta acceder a decir, oye, nosotros venimos del altiplano, venimos del mapuche, y se siente que eso no les pertenece, menos aún hablar de cine venezolano, colombiano, boliviano, siendo que muchas de esas películas eh, y documentales hablan no solamente de la historia propia de cada país, sino que hablan de la historia de Latinoamérica. Y ahí hay un trabajo súper importante que creo yo se está haciendo, pero que es difícil. O sea, yo les puedo compartir a los que están ahora con nosotros en el Zoom, que los números de nuestra sala con cine latinoamericano siempre son bajísimos, y que cuesta mucho que el público chileno vea cine latinoamericano. Y hay una serie de razones. Tienen que ver a veces con que el lenguaje, la dicción qué sé yo, de un argentino o el COA no se entiende, entonces hay que entrar a que las películas, por ejemplo, tengan subtítulos, o bien hay que hacer como una explicación previa y posterior de una película. Entonces, ese es un trabajo súper importante, creo yo, que es necesario llegar, enseñar y tratar de que el público chileno se refleje no solamente en lo que está haciendo el cine en Chile, sino que a través de lo que se está haciendo en Latinoamérica. Si no, vamos a seguir siendo un público súper ensimismado en uno mismo, y no vamos a crecer ni como sociedad. Creo que por ahí también puede ir ampliando perspectivas de cómo crecer como sociedad a través del cine. hay una cosa buena del formato, que creo que eso ha ayudado harto a sí comprender el cine latinoamericano como algo más que está cerca tuyo, es que justamente hoy en día la factura cinematográfica en el país que es disparado en Latinoamérica opera increíble. O sea, desde la ficción y el documental, ambos géneros y los híbridos entre ambos también están funcionando completamente de alto tecnicismo. En ese sentido, a un público que está acostumbrado a ver un cine formal, por así decirlo, un cine más traído desde, sea inglés, sea Hollywood, sea alemán, sea ruso también, que técnicamente, y chino, ¿para qué decir? Técnicamente es impecable. El cine latinoamericano, yo te diría que en los últimos
10 años, así firmemente, en los últimos 10 años, esa brecha ya la dejó. O sea, Sí, totalmente. el mismo caso de los Fábulas hicieron ese ejercicio de meter lucas a la producción y sacar técnicos, y tienen un equipo técnico increíble. Bueno, que la mayoría de las películas trabajan todos, si la industria es pequeña, pero eso es un tremendo up a lo que es Sí. el cine y cómo se expresa el cine. O sea, hay una película que es muy interesante, como que lo veo como paralelo, en el sentido de son dos películas muy diferentes, pero que a la vez muy parecidas. Es Yo nunca estuve aquí, de Gaspar Antilo, y Yo no estoy aquí, de el mexicano, no me acuerdo, que es sobre la cumbia Colombia. Son dos películas que da la casualidad que tienen nombres muy similares. Una es mexicana y la otra es chilena. Una es filmada acá en el lago Yanquihue y la otra filmada en Monterrey, México. Eh, y que es increíble que la necesidad del personaje principal es la misma. O sea, en el caso de la película chilena, es un tipo que nace en Miami, se hace rockstar, que presta la voz como para una especie de Pablito Ruiz, y se esconde por un suceso, se esconde en un lago perdido en el sur, y lo tratan de sacar, pero él necesita estar en su lugar y ser él. Y en el caso de la película mexicana, Yo no estoy aquí, este tipo de la cumbia Colombia, que por un accidente tiene que irse a Estados Unidos, tipo tiene que volver a su mismo lugar. Esas son dos temáticas que están enfocadas digamos, en cualquier espacio y territorio, pero representan lo mismo. Eso es cine latinoamericano, esos son los mismos temas. Las técnicas son diferentes, que eso va a ir un poco maleando a decir, ok, esta película es mexicana, esta película es chilena. Pero al final los temas son universales. Y creo que me acuerdo de algo muy patente cuando salió Amores Perros. Cuando salió Amores Perros fue como, wow, o sea, podría haber pasado acá, ¿cachai? Esa era como la sensación. Y un poco lo que hizo Cuarón con Iñárritu, que se yo, ellos han logrado pasar de un lado a otro dentro de como ese mundo mexicano y que podría ser en cualquier parte de Latinoamérica. Bueno, México siempre ha sido un país eje de la estructura cinematográfica. ¿Y qué pasó? Todos querían como ser mexicanos, o todos querían como hablar chistoso, ¿cachai? Como había como una especie de identificación de lo que estáis viendo. Y yo creo que hay películas chilenas que ha sucedido. El público yo creo que se ha identificado, por ejemplo, vamos no sé, con Gloria, por ejemplo. Hubo una identificación importante ahí de mucha gente porque era transversal y el público lo entendió, sí, y le dio la cantidad de espectadores que ha tenido. Nosotros hasta el día de hoy en la sala tenemos como una especie de marca, que es decir, el efecto Gloria, que era porque la película primero llevó mucha cantidad de espectadores. Hicimos el 2015 un boom de espectadores que para una película chilena era, wow, algo está pasando aquí con esta película. Y lo otro era que pasaba algo que también es una crítica a las producciones nacionales, que en muchas películas se habla del cine chileno como un cine muy triste, eh, muy cargado al drama. En cambio, y que terminaban siempre, partían bien y justo al final como que se infla. Al cambio, Gloria tenía la particularidad, primero, que el final era lo mejor que tenía la película, no denigrando el resto, todo era bueno, pero era un gol el final. Y lo otro, que te dejaba cargado de una energía, porque salíais bailando de la sala, te producía una sinergia así, pero ese tipo de películas hace que el público se conecte así, pero radicalmente con una obra. Y son tal cual como tú nombraste de Amores Perros. Yo creo que son películas que nacen porque la identificación está bien hecha, porque en realidad el camino que ha tenido la película termina justamente en una identificación de una gran cantidad de espectadores, no importando si son A, B, C, D, qué sé yo. No, hay una cuestión netamente transversal y horizontal. Esos son los logros que creo yo hay que rescatar cuando nos identificamos con lo que estamos viendo, que no sucede muy a menudo, pero sucede. Y
también pasa por lo mismo que estamos hablando, porque Hollywood ha saturado las pantallas y a veces no existe más, no hay forma de meter una película a la multisala donde justamente la podrían ver muchas más personas, porque hay una sobresaturación de contenido, y un poco también es lo que pasa hoy en día con las plataformas. Yo sé que mucha gente está viendo, por ejemplo, Onda Media, y hay películas que como Mala Junta la han tenido que reponer constantemente porque han sido hits que hay una identificación. Se habla acerca en la película, para los que no la han visto, se habla acerca del Sename, se habla acerca del pueblo mapuche, el conflicto que existe, y tiene una sensibilidad que te afecta realmente, porque uno pudiera entender y ponerse en el lugar, ser como una película muy constructiva. Y cuando pasa eso, chuta, que el público engancha, y ahí tenemos un gol donde podemos trabajar con una película a nivel transversal, ya sea desde colegio, desde adultos mayores, desde conversación, porque lo importante también, y es algo que un palo también para la multisala, que no lo hacen y no lo van a hacer porque nosotros lo estamos haciendo, y hay florcitas para nosotros, autoflorcitas, es que nosotros trabajamos con el hecho de, primero, presentar la película, darle un contexto, que eso no lo hacen en otros lugares, y eso es importante hacer porque te está enfrentando a algo que nunca has hecho. Te está enfrentando una obra, te está enfrentando, es como prepararte para el piquero, zambullirte en la gloria del audiovisual, ¿cachai? Esa preparación no existe en otros lados. Y después, la conversación, ya sea de pasillo o la conversación con el director posterior, y eso ahí creo yo que es el gran aporte, primero, que estamos tratando de hacer, y que influye mucho en los públicos, y ahí es donde el público se da cuenta que hay una gran diferencia desde apretar un botón, elegir una película cualquiera que te pueda aparecer bajo el catálogo que te ofrece el algoritmo, y una curatoría dedicada, pensada para provocar algo, para buscar una reacción. Para buscar, para conocer sobre cine, porque al final, Exacto. y un poco también en esta lógica que estamos de toda esta situación online y qué sé yo, mientras no puedan ir a una sala independiente a ver cine y trabajar sobre el pensar cine, ser un público crítico, es bueno hacer el ejercicio ahora en casa, ¿cachai? Como si vaya a ver una película, investiga la película, date una vuelta, o sea, cualquier película que sea, no tiene, o sea, okay, si es chilena, genial, que sea chilena, y la que sea, dale un giro a entender por qué esa película tiene esas características, es como, porque hay muchas películas que terminan tirándote el algoritmo porque son cosas que viste de acá a acá, pero si realmente te dicen, no sé, hay un documental en Filming que se llama Nomad, de Werner Herzog, ponte tú, una película que para poder verla tenéis que saber quién es Werner Herzog, no su totalidad y haberte visto todo, pero tenéis que por lo menos saber un poco quién es. O sea, y así mismo pueden ver en Arica Nativa, en el festival, está en su página de Facebook, pueden ver una charla con Werner Herzog de 1 hora y media, donde el tipo se explaya y habla sobre todo, y después pueden ver una película de Herzog. Es un trabajo de formación de audiencia súper práctico, de modo de cada uno en la condición en que estamos, lo puede hacer. Herzog, lo bueno que es un director que le gusta mucho Chile, viene y filma acá, entonces en algún momento se lo van a poder topar en una sala. Y es como, y tener esa oportunidad. Yo creo que el cine está yendo por un lado muy interesante, y aquí como un poco al fanatismo de uno por todo el universo Star Wars, que justamente, y esto es muy interesante en su parte técnica, con el Mandalorian, están haciendo un trabajo de filmación que justamente hacerlo presencial. O sea, los tipos que inventaron el croma aquí, como lo que está Leo, que está con un croma, digamos, con un fondo, los tipos que inventaron el croma pasaron a esta lógica de filmar en vivo, retroproyectado, lo que queráis, pero es una experiencia en vivo, cosa que el actor pueda entrar a una experiencia y puede hacer el personaje que tiene que hacer. O sea, eso lo están haciendo ellos actualmente con una serie que es increíble. El cine es básicamente lo mismo. O sea, tú puedes verlo y ponerte un croma y hasta casi actuar en realidad virtual si quisieras en la película, pero el cine se vive, el cine está presencial, el cine está
ahí vivo, y es un organismo vivo. Entonces, las salas de cine y los espacios oscuros para proyectar cine compartido con alta gente creo que es clave para entender el cine. Hay una frase que dice Nicole Kidman, que a mí me encanta. La frase Nicole Kidman, que dice, la sala de cine es el lugar donde podemos entender que no estamos solos. ¿Por qué? Por la comunión. Ahí podemos hacer un poquito la diferencia de apretar clic solos en nuestro hogar, porque hoy en día con toda esta pandemia estamos un poquito atomizados, por supuesto. Uno puede ver una película en familia y se disfruta, bacán. Pero en la gran mayoría de las personas disfruta y está sola en su casa, en su hogar, en su pieza, qué sé yo. La sala de cine provoca eso porque es una experiencia colectiva. Yo creo que por eso la sala, y así como en algún momento lo hemos discutido, o se ha discutido que la irrupción del online y del streaming va a matar el cine, no. Es parte, vienen matando el cine desde que nació, o sea, vienen matando el cine. Entonces, es parte más de la evolución nomás. Las salas, los templos cinematográficos van a seguir subsistiendo. Mientras haya conexión entre personas, van a seguir existiendo. Total. O sea, es como cuando llegó el video. No, que el video va a matar el cine. Aquí estamos. Y poniéndole bueno. Bueno, llevamos una hora en la conversación. Creo que si quieren hacer algunas preguntas, Sí. lo dejamos abierto a las preguntas. Y Bueno, y mientras quieren hacer alguna pregunta, hay otra frase también me gusta mucho la frase, que la dijo Guillermo el Toro, y espero que no suene mal, porque Guillermo el Toro dijo que el cine es como la comida, que así como uno come de todo, hay que ver de todo. Uno también puede entender por qué pesa casi 150 kilos Guillermo el Toro, pero ese es otro tema. Pero sí, ese también es un tema que es importante entender. O sea, no se condena ni la multisala ni Netflix. Creo que, por supuesto, estamos todos en libertad de ver. Lo único que yo condeno mucho es que alguien vea una película en un celular. Eso ya no es, para mí no es, como dice Lynch, no, eso no es experiencia. No es nada parecido a una experiencia. Pero sí ver de todo, creo que es muy importante. Eh, y creo que a veces incluso decir, oye, esta película es mala, es algo también difícil de decir, porque a lo mejor la película es mala para uno, pero o no es para uno, más que sea mala. La película o es para uno o no es para uno, pero eso no significa que la película en sí sea mala. Por supuesto, hay películas que en realidad son pero, malas. pero sabes que en la distancia, igual termina teniendo algo bueno. ¿Cachai? Es como, Claro, yo ni 100 pesos, una película que no me gusta, así como, no es mi estilo de película. Cuando la vi, me cargó la película. Y me la vi ahora que sacaron Johnny siempre empezó todo y qué sé yo, nada. Me encantó la película, lo pasé bacán. ¿Cachai? Y fue por una cosa de tiempo, ¿cachai? Así como, ya, exacto, le va a dar exacto. en otro momento. Y la película fue una increíble. Al final, Susan Sontag decía que lo que no puede pasar es cuando tú salgas de una película y digas, hoy se me pasó volando. Eso es terrible. ¿Cachai? Si la película se te pasó volando es porque la película no es Sí. buena. El otro día Ethan Hawke en una conversación dijo algo también súper cierto, que la película partía cuando uno salía del cine. Recién ahí partía la película. Cuando uno realmente empezaba a pensar de lo que había vivido con la película. Ahí recién partía la película. Claro. Sí, es parte del encanto de esto. Sí. La Sí, experiencia es lo que define. Sí. La vida son un cúmulo de experiencias. Así que, y el cine creo que es de las mejores. sí. Oye, bueno, parece que nadie se animó a las preguntas. Espero que hayamos contestado todo con solamente nuestra conversación, por lo que la idea. Y nada, muchas gracias, Leo, tremendo por aquí compartir con nosotros. Yo les quiero Bueno, dar las gracias también a ustedes, a Leo y Julián. Recordarles a quienes están que la sesión fue grabada y va a ser subida a la web de la Facultad de Artes de la Universidad de Finisterra.
Y también recordarles que el martes que viene tenemos una sesión de nuevo del ciclo conversatorio y vamos a estar junto a Ignacio Agüero hablando de la película Yo nunca subí el Provincia. Solamente para terminar, y ya que nombraste a Ignacio Agüero, yo, bueno, primero doy las gracias, los dejo invitados a todas las salas de la red cuando podamos abrir, de forma presencial, por supuesto. Si no, tenemos la plataforma de red de salas, tenemos VOD, hay muchas películas ahí. Les recomiendo una particularmente que es Muere Monstruo Muere, película mexicana de terror, que es una volada fantástica, mezcla de John Carpenter, una cuestión, pero con el sello latinoamericano, así que es fabulosa. Y ya que nombraron a Ignacio Agüero, en la plataforma Onda Media, para que puedan verla también desde cualquier lugar, está parte de su material y les dejo recomendado, ya que van a ver van a hablar de ese documental, el anterior, uno de sus documentales del 2002, si es que no me equivoco, aquí se construye. Es un documental que pega justo de la mano de lo que van a hablar la próxima semana, y se los recomiendo totalmente. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.